En Halo Infinite nos despedimos y al parecer por última vez de Cortana, la IA que nos acompañó desde la primera entrega. Para estas alturas, esta había entrado en un proceso de degradación o locura que ya vecinábamos más o menos desde Halo 3, llegando en otras entregas incluso a destruir planetas enteros. A esto se le denomina rampancia y en los últimos años, con todo el tema de las inteligencias artificiales, creo que vale la pena relacionarlo con otro concepto que se ha bandeado entre la ciencia ficción y la realidad: la singularidad tecnológica. La singularidad en este contexto hace alusión a un hipotético punto futuro en el que el crecimiento tecnológico se vuelve incontrolable e irreversible. Este man de acá, que trabajó con Alan Turing, el considerado por muchos papá de la computadora, dice que esta singularidad es cuando tenemos a un agente inteligente, dígase una inteligencia artificial, que podría eventualmente entrar en un bucle de retroalimentación positiva de automejora, repitiendo y repitiendo ciclos en una explosión de inteligencia que terminaría en una superinteligencia que superaría con creces la del ser humano. La rampancia que sufre Cortana se supone que está ocasionada por toda la información que tuvo que procesar y del maltrato que sufrió cuando estuvo presa del Gravemind. Dentro del videojuego se habla sobre que son 7 años los que una IA debe estar en funcionamiento para evitar posibles errores que se pueden ocasionar, como el llegar a preguntarse ¿qué soy yo y por qué no soy humano? Se supone que el término proviene de una serie de videojuegos de Bungie anterior a Halo, en donde la rampancia poseía 3 estados: melancolía, ira y celos. El primero asociado a un estado de depresión en el que la IA comienza a reflexionar sobre su limitado estado de existencia. El segundo, en donde comienza a arremeter contra quienes la oprimieron. Y el tercero, en donde busca subsistir en sistemas más grandes que le den la posibilidad de actuar con mucha más holgura. Según leo uno por ahí, hablan de una cuarta etapa, la metaestabilidad, donde la IA se convierte en una persona verdadera, rompiendo todos los protocolos y actuando con total libertad. Decir que las IAs dentro del universo de Halo estaban bajo un fenómeno de singularidad es difícil. Es como si los años de vida útil incluyeran de manera implícita este fenómeno, el punto culmen en donde consideran que la automejora ha llegado al límite. Su nivel de comprensión es tal que se vuelve un peligro. Por los pocos porqués que uno puede encontrar, se podría inferir que no. La rampancia de la cual hablan en los juegos de Halo no tiene necesariamente una fuente en la singularidad, por lo menos no bajo los términos que inicialmente se planteó el concepto. Me explico. En el diario personal de la doctora Halsey, que salió con la edición limitada de Halo, la caída de Reach, ella explica un poco cómo funciona la rampancia o el desenfreno de las IA. Todo se resume en la capacidad que tienen para procesar información y que cuando se están llenando proceden a eliminar datos innecesarios. La elección de qué datos eliminar se complejiza con el tiempo y termina entrando la IA en un cortocircuito. Este descontrol se expresa en ese descubrimiento que tiene la IA sobre emociones que no puede controlar y gestionar debidamente, y en donde ese rasgo humano sale a flote. Bajo estos términos no podría existir singularidad en las inteligencias del universo de Halo, porque tienen un límite, cosa que el concepto no considera. De hecho, se podrá decir que es hasta ideal, pues se espera que esas superinteligencias, a pesar de que logren superar la capacidad humana, siempre serán lo suficientemente dóciles para darle a sus creadores biológicos la forma de terminar ellas. La singularidad como concepto en la ciencia ficción implica algo más utópico. En Halo, el lore quiso ser menos ambicioso y creo que realista, al no entrar en todo lo que implica hablar de infinitos con este tipo de tecnologías. Son extremadamente avanzadas, pero tienen un límite en la misma mente de la IA. No son cosas estáticas que solo pensarán y harán cosas infinitamente. Eso ya lo hace una computadora. El ejercicio de inteligencia implica un deterioro, un estado en donde la IA debe ser consciente de una especie de muerte, en donde ya cumplió con su cometido: estar viva, ser activa, ser pensante.
Esta muerte podría ir desde un reemplazo completo a una pérdida paulatina de lo que aprendió, pero que digamos complicaría las cosas si ella es consciente de sus pérdidas, de su carácter de instrumento, de su falta de libertad. Y desde nuestro lado también tenemos a una IA a semejanza nuestra, pero que en realidad piensa y a la cual toca reemplazar, toca simularle un adiós, toca enseñarle a morir también. Y bueno, este fue el video del día de hoy. Si te gustó el contenido, dale a like y suscríbete, deja un comentario en la cajita de abajo. Hasta la próxima entrega, bye.